Estamos de regreso a Noti 13 de la noche, gracias por continuar con nosotros. Esta noche nos enlazamos vía telefónica con el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Giovanni Vázquez Agrero. Consejero, la Corte admite controversia constitucional contra el decreto que reforma el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y ordena su suspensión. ¿Nos puede hablar al respecto? Sí, Manuel, gracias, muy buenas noches y te agradezco esta oportunidad de enlazarme con tu auditorio. Y hago una precisión, fíjate que la Corte desechó la demanda contra el decreto que reforma la Constitución. La controversia que planteó el magistrado presidente fue desechada en cuanto al decreto, porque el promovente fue diciendo que el decreto no había sido publicado y la Corte estimó, o los dos ministros de la Comisión de Receso, que si no estaba publicado no tenía razón de ser entrar a analizar un decreto que no estaba publicado. Y admite en cuanto a algunos efectos y algunos actos que ellos señalan. Dentro de ellos es alguna posible remoción de sus cargos. Entonces el decreto como tal no es materia de análisis por parte de la Corte en este momento, por lo que está vigente lo que es la reforma al artículo 114.4 de la Constitución. Ahora bien, junto con esa admisión que hizo por esos actos concretos, negó la suspensión, les niega primero la suspensión en cuanto al nombramiento del nuevo tribunal, es decir, el nombramiento de los nuevos magistrados por parte del gobernador, y les niega la suspensión de la ratificación que ya hizo el Congreso del Estado, es decir, dejó intocados esos nombramientos de los nuevos magistrados y les concede la suspensión, un poco contradictoria y que causa confusión lo que Corte quiso decir. Les concede, dice, para que no sean removidos y no se les indemnice, y las funciones del tribunal no cesen hasta que entre en vigor la reforma o hasta que entre en vigor la nueva legislación, dice de manera literal. Sin embargo, hay un tema ahí que he venido señalando que sorprendieron a los ministros de la Corte, y lo sorprendieron porque la realidad es que desde el 22 de julio de este año, es decir, el sábado pasado, fue publicado en el periódico oficial, que depende de Consejería Jurídica, la reforma que nos envió el Congreso del Estado. Luego entonces está en vigor. Sin embargo, ellos fueron diciendo que aún no se había publicado y la Corte tuvo que resolver con lo que ellos le dijeron. Estamos en espera de recibir la notificación por parte de la Corte e informar, porque te comento, una vez que se realizó la reforma, se publicó y todos los actos que de ella derivaban se realizaron. Y ese mismo día sábado se instaló el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción, y en esta semana han venido trabajando y funcionando. Hicieron distribución de expedientes, nos notificaron como Ejecutivo del Estado algunos acuerdos que han venido tomando y que nos han mandado para publicar en el periódico oficial. Es decir, en esta parte sí hay que ser muy puntual porque el decreto como tal sigue surtiendo sus efectos. Muy bien, dicha determinación entonces no afecta a los nombramientos ni las funciones del nuevo órgano jurisdiccional. ¿Esto es cierto? En efecto, porque al haberle negado la suspensión, el presidente del anterior tribunal solicitó la suspensión de los nombramientos y la ratificación de los magistrados. Y la Corte fue muy enfática al decir que les niega la suspensión de los nuevos nombramientos y de la ratificación, en tanto que ya son actos consumados, y contra actos consumados no procede la suspensión, pues traería efecto restitutorio de lo que tienen que analizar en el juicio principal. En este sentido, la Corte ha determinado analizar si la reforma de la que derivó el decreto impugnado siguió el procedimiento legislativo en la Constitución y, en su caso, si el contenido del decreto cumple con los principios establecidos en esta. Bueno, ahí la Corte lo que hizo fue desechó la controversia en cuanto al decreto de reforma. Ahí está muy claro en el documento que está publicado en la página de la Corte, dice que no admite la controversia en cuanto a esos asuntos, y la admitió contra algunos otros actos, como la instalación, como lo que es la remoción de los magistrados, como lo es la modificación del presupuesto del tribunal, ¿no?, que terminó concediendo alguna suspensión sobre eso. Vamos a esperar, nosotros somos respetuosos, ¿no? Aquí hay una indefinición, lo cierto es que también validó a los magistrados que están actualmente en funciones, pero con los informes que se van a rendir, estamos obligados a decirle a la Corte, porque está la Comisión de Receso, terminará sus funciones, dará vista a quien le corresponda conocer de la controversia, y nos corresponde
a nosotros informar cuál es la situación legal del asunto, es decir, dar los periódicos publicados, correr traslado de lo que nos ha notificado el órgano autónomo, con la finalidad de que la Corte tenga datos reales y no sea sorprendida, o no siga siendo sorprendida, puesto que hay un órgano nuevo autónomo que está funcionando y que pues ya está en actividad desde hace una semana. Consejero, ¿algo que desea agregar sobre este tema? Pues agradecerte, decirle al auditorio que nosotros somos siempre respetuosos de la norma, que los procesos legislativos y porque muchos medios de comunicación decían que el decreto ya había sido declarado inconstitucional. La Corte apenas va a empezar el estudio. Decir también que los efectos de los nombramientos siguen surtiendo y que la concesión como tal quedó sujeto a una condición, que era que entrara en vigor la ley. Ahora, decir, la reforma de ese decreto conlleva que ya no existe el Tribunal de Justicia Administrativa y que Corte tendría que aclarar en su momento. Y agradecerte mucho esta oportunidad porque es muy importante que la gente sepa lo que está pasando ante una ola de desinformación que se suscitó el día de ayer por la noche. Agradecemos la entrevista con el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Giovanni Vázquez Sagrero. Gracias por estar en este espacio y estaremos al tanto de este tema. Muy buenas noches. Buenas noches, Emanuel, te agradezco mucho. Bien, en otros temas vamos directamente a un servicio a la comunidad.